39 minutos pasaron de las 13 de hoy, lunes 22 de agosto de 2022. Estás escuchando Economía Mil. Le agradecemos a la gente que nos está escribiendo al 0994-674-000. Le decimos que el capítulo con el doctor Diego Hidalgo lo pueden encontrar en, ¿Alfredo? Sí, en Spotify y en YouTube. Así es, y ya empezamos nuestro segundo bloque hablando sobre tecnología para el desarrollo y monitoreo de pasturas con el ingeniero Carlos Cáceres. Él es gerente general de Ganadera Catupur. ¿Cómo estamos nuevamente, Carlos? Muchísimas gracias, súper bien. Y bueno, para hablar ahora de otro tema que es algo un poco más tranquilo. Pero Diego igual se suma a este bloque. Por ahí querés preguntar algo, Diego, para aprender. Estamos haciendo algo de vaca en algún lugar del Paraguay. No, para hablar de ganadería, que es, digamos, a lo que me dedico, lo que nos apasiona, y estamos acá a disposición siempre, acá en claro, el grupo. Carlos conocido como Carlão. Carlão. Sí, tiene la oficina Carlão, así que ese también es un recurso, un activo bastante, digamos, importante para el manejo acá de nuestros recursos. Así no, mismo. pero Carlos, yo te quería preguntar, sobre todo, digamos, si nos basamos, bueno, ya por el tiempo nomás que queda un poco corto, pero el desarrollo de la ganadería, que ha tenido un crecimiento bastante importante, podemos decir hasta el año 2012, 2013. Ahí, Lorenzo, te pediría si tenés a mano la placa para la gente que nos sigue en YouTube. Podemos ver la evolución del hato ganadero y vemos, bueno, la disminución importante, ¿verdad? Sobre todo a partir del año 2020, 21, 22, podemos decir, estos efectos climáticos de la Niña han generado un impacto profundo, sobre todo en el Chaco, ¿verdad? Sí, ahí me va a corregir Carlos si me equivoco. Pero te quería nomás comentar, y ahí nomás ya te dejo la palabra. Vos sabés que encontré una proyección de MF del año 2012. Y si seguía la tasa de crecimiento los últimos 5 años, decía para el 2022 teníamos que estar cerca de 20 millones. Sí. El hato ganadero. Sin embargo, vemos que nos mantenemos en 13 millones. No obstante, el crecimiento, vemos que esa inversión ha generado también no solamente el desarrollo de una ganadería extensiva, es decir, pasturas naturales, sino también la inversión en pasturas cultivadas. ¿Cómo vos ves eso, Carlos, según las regiones? ¿Cuál es la diferencia entre una pastura natural, la pastura también, digamos, cultivada, los tipos de pastura que hay? Bueno, digamos, para seguir el hilo de esos números que mostraste ahí, Alfredo, pasaron varias cosas, digamos, o varios efectos. Uno es, bueno, estamos después de 2 años de mucha sequía, ¿verdad? El 2020, aparte de la pandemia, al sector productivo le golpeó mucho la sequía, y eso hizo que el ganadero tenga que salir a vender el activo, digamos, vaca, activo, digamos... su matriz productiva, que es el vientre. Exactamente, a un valor muy bajo. O sea, fue un doble golpe muy duro, ¿entendés? Porque mermaron las exportaciones, el mercado vino abajo, había mucha oferta, los precios bajaron. Entonces era una tormenta perfecta dentro de una actividad que, digamos, para ser sincero, se mantuvo, ¿verdad? No paró, la gente pudo seguir yendo a trabajar, o sea, el que estaba, digamos... pudo mantenerse, o sea, prácticamente se perdió poco trabajo en esa cadena. Y bueno, y el año pasado fue un invierno muy duro, con muchas heladas, mucho invierno. Entonces eso hace que el recurso pasto haya mermado o haya dejado de estar disponible en prácticamente todos los sectores. Este 2022... si bien venimos un poco más tranquilo, en el sentido que no hizo mucho frío, o sea, si sintieron ustedes, este habrá sido uno de los pocos fríos después de tener casi 25 días de un clima prácticamente benigno, no hubo tantas heladas. Y si bien en algunos lugares sigue la sequía, en otros ya llovió, ya viene, digamos, empezando a llover, o sea, por lo menos si no llovía acá llovió y tenés forma de mandar de acá para allá. El año pasado, ¿verdad? No hay ningún lugar donde ir y recurrir, había que faenar, ¿verdad? Una cosa así. O había que comprar forraje, había que hacer muchos tuvieron estrategia, digamos, el que no tenía reserva, tenía que vérselas, ¿verdad? Y otra cosa dentro de esa proyección o dentro de esa
dentro de ese crecimiento hay que también poner un punto en la formalización de la economía. Se fue, digamos, formalizando las cosas, se fueron, digamos, entre comillas, blanqueando ciertas cosas, porque la gente empezó a tener esa necesidad de formalizarse dentro de lo que era, digamos, el RUC, hacer ciertas formalizaciones, pago de impuestos. Entonces uno tenía, digamos, había gente que tenía declarada en forma, las vacunaciones fueron cada vez más obligatorias. Entonces uno tenía, había una necesidad de hacer, digamos, más transparente la cadena. Transparente, digamos. Entonces hoy en día yo creo que prácticamente toda la cadena, o sea, todos los productores de o todos los tenedores, pues estaba mostrando ahí 14 millones de cabezas. Creo que este año se vacunó 3.920.000 más o menos, 13.920.000, dentro de 156.000 productores. Hizo que esa gente se formalice a, digamos, que esos datos se vean, ¿verdad? Ahora, crecer en ganadería, y también ahí hay un efecto de que también al haber sido, digamos, un cambio en la economía, digamos, vino esa década de la soja, digamos, de la agricultura, donde el Paraguay empezó a despegar como país agroproductor, las tierras se fueron encareciendo. O sea, 20 años atrás, esos datos que tendríamos que ver también cómo estaban los precios de las tierras a lo que vale hoy, ¿verdad? Entonces, voy a crecer en tierra, y no es lo mismo que hace 20 años comprar 1 hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 1000 hectáreas. O sea, cambió un poco también ese valor o esa posibilidad de crecimiento para producir más, en este caso, ganado o engordar novillos, ¿verdad? Porque al final es una cadena que vos dependés de tu hato ganadero, la cantidad de vacas, producir esos terneros, y, digamos, como país o como país productor, avanzamos muchísimo en estos últimos 20 años. Mejoró muchísimo la calidad de carne. No sé si ven, o sienten, o en sus casas o en donde se van a comer, se come mejor que hace 10, 15 o 20 años carne paraguaya. Pero también hay mucho por hacer. O sea, crecer, voy a decir, mismo dentro de una ganadera, decir, vamos a tener más vacas en los próximos 5 o 6 años. Y es todo un plan estratégico que ahí entra el tema que habíamos hablado. Necesitamos hacer más pastura. Para hacer pastura significa inversiones. O sea, 200, 300 dólares por hectárea tenés que poner para que en un área de, qué sé yo, 1000 hectáreas, por dar un número nomás, vos tenías 300 vacas invirtiendo 200, 300 o sea, dólares. Era una vaca por cada 5 hectáreas. Más o menos natural. Así está, digamos, lo que es campo natural, ¿verdad? 1.3, 1.4, si es muy sucio, 1.5, lugares muy bajos, por ahí, ¿verdad? O sea, ponés nomás en la... O sea, Paraguay, yo siempre digo, Paraguay es una estancia de 40 millones de hectáreas como país. Y somos, digamos, 7 millones de paraguayos, y tenemos 14 millones de vacas. Y ahí tenemos que decir, bueno, ¿a dónde vamos? Esa proyección que vos hablabas recién, tenemos que seguir proyectando al 2030, al 2035, y decir, bueno, es un negocio que como país nos genera 2.000, 2.500 millones de dólares. Tenemos un hato ganadero que vale 8.000, 9.000 millones de dólares, que, o sea, valorizando esas cabezas tenemos ese capital. Y después ver, ¿verdad? Cómo crecer, digamos, hacia dónde. Hablábamos de Presidente Aye, que es uno de los departamentos donde más se produce ternero, ¿verdad? Cría, ¿verdad? Sobre todo. Exactamente, es un departamento que tiene 7 millones de hectáreas y tiene 750.000, 800.000 vacas. O sea, ahí ya sacas un número prácticamente 1:10, ¿verdad? Y te va al más, al menos extensivo, o al productor un poco más moderno o con más tecnología, y vas a encontrar esa brecha de 1 hectárea por vaca a 10 hectáreas por vaca, y en promedio te da esos números. El presidente allí se le suele conocer como Bajo Chaco, Carlos. Sí. Eso debido a que, digamos, me imagino por el efecto que causan las lluvias. Y es un triángulo entre 2 ríos, el Paraguay y el Pilcomayo,
¿verdad? Donde todo el brazo del Pilcomayo tiene un ciclo, digamos, de entrada y salida de agua, ¿verdad? El Pilcomayo es un río que viene, digamos, juntando agua de un área enorme, ¿verdad? Que son, digamos, prácticamente la precordillera Bolivia, uno de los abanicos de río más grande del mundo, si no el más grande del mundo. Y junta mucha, y cuando viene con mucha agua, mucho sedimento, y entra, digamos, a muchas regiones que van al borde del río Pilcomayo. Y el río Paraguay también es un río, digamos, no tan acanalado como el Paraná. Paraná es mucho más barrancoso. O sea, vos te vas al Puente de la Amistad y ves una barranca gigante, y en Puente Remanso ves como que no sé a dónde empieza y termina el río, ¿verdad? Ves como que... Una llanura, parece. Prácticamente, exactamente. Entonces... esas aguas vienen y tardan en salir, digamos, es otro tipo, y el ganadero que está en esa zona convive con eso, ¿verdad? Con la inundación, con la sequía, y el Bajo Chaco es prácticamente convivir con eso. Entonces tenés que tener un ganado o un tipo de vaca adaptada. No puedes traer una super vaca que te tiene todos los kilos y tiene que vivir, digamos, con ese calor, con esa humedad, con esa... y tiene que comer y producir y darte un ternero. O sea, mucho le pedimos, y es tan noble que nos responde siempre, ¿no? Y ahí, Carlos, pero yo te escuchaba hablando justamente hablando de tecnología, quizás, por las características del Bajo Chaco, de la facilidad, creo que por las inundaciones, por esos efectos climáticos que vos describís, esto, se llenan de malezas, se llenan también de plagas. Y bueno, y esta pastura tangola, por ejemplo, sí. ¿Eso se viene implementando o...? Se viene implementando, diría que bueno, yo lo conocí a la tangola hace 10 años, acá cerca en Villa Halle, en lo de Don Piscín Vargas. Era una planta que trajeron del Brasil, trajo la familia Neyhammer, porque vieron justamente su bondad y dijeron, este es el pasto para el Bajo Chaco, ¿verdad? Pero es un pasto que se planta por mudas, o sea, tiene, digamos, vas tirando unos estolones rastreros, tiene un crecimiento prácticamente horizontal, y en cada nudo de esos estolones tiene una yema que larga raíces y forma otra planta. O sea, no se expande o no se reproduce por semilla, sino tiene un crecimiento vegetativo, y con su reserva en los nudos va formando. Entonces vos tenés que ir cortando, agarrando ese pedacito de pasto y ir plantando pero es muy agresiva, se comporta muy bien en los lugares con humedad, y a nosotros prácticamente nos está cambiando la vida en Estancia Yabucay, que es una estancia que está entre Pozo Colorado y Concepción, una zona ya de transición, no tan Bajo Chaco, pero sí tiene características de grandes áreas de bajo, de tipo Bajo Chaco, y realmente nos cambió la vida, nos hizo pasar de lugares donde podíamos tener 100, 200 vacas, a tener 500 vacas, a tener, digamos, condiciones corporales mejores, a tener mejores pariciones, a poder servir sobre pastura a nuestras vacas. Entonces seguimos haciendo, es un pasto muy fácil de plantar, solamente que no es tan comercial. O sea, no hay una empresa, no hay un marketing, gente que trae la semilla ni se vende, pero el boca en boca está bastante... se habla bastante, y aprovechando el 14 de octubre va a haber una jornada de actualización técnica, que es, digamos, la jornada anual que hace el grupo CREA Paraguay. Nosotros con Estancia Yabucay somos CREA Pozo 12, y va a haber una jornada de actualización técnica donde vamos a mostrar cómo se planta, cómo hicimos, cómo aprovechamos, ¿verdad? Cómo estamos ahora, porque ahora hay toda una corriente del pastoreo rotativo intensivo, manejo con carreteles eléctricos. Va a venir Pablo Echeverry de la Argentina a disertar sobre eso. Va a estar también el doctor Caje, que es nuestro asesor reproductivo. Va a hablar sobre cómo manejar las vacas, o sea, cómo el pastoreo, inducir a las vacas, porque nuestro problema en Paraguay es que de esas 14 millones de cabezas tenemos 5 millones de vacas y producimos 2.600.000, 2.700.000 terneros. O sea, prácticamente la mitad de las vacas nos dan ternero. Entonces nos falta preñar vacas a nivel como país, ¿verdad? Y para preñar la vaca hay que inducir el celo. La vaca, si no le inducís el celo, no entra. Para que preñe tiene que
que... De manera más precoz, digo. Uno es eso, digamos, bajar, digamos, la edad del primer servicio. O sea, prácticamente en Paraguay estamos sirviendo a los 30, 36 meses de vida de una hembra en su primer servicio porque cuesta que llegue a los 300 y pico kilos. Eso es uno. Y segundo es, la vaca parió, tiene un ternero en condiciones de inundación, en condiciones de seca. Le estamos pidiendo que ella preñe del otro, pues la vaca... O sea, vos al novillo le puedes acelerar con comida, con productos de granuza, qué sé yo, ¿verdad? Pero la vaca, 9 meses vos tenés que esperar que desde que se sirvió y quedó preñada hasta que pare su ternero, ¿verdad? Y de 12 meses del año, vos 9 ya usás en su... en la gestación, te quedan solamente 3 meses. Tiene 60 días de posparto como para que vuelva con un ternero ahí chupándole la ubre. O sea, digamos, le estamos exigiendo mucho. Y ella necesita... Si a eso le sumamos así sequía, inundación, o sea... Claro, entonces es difícil. Entonces hay que darle recursos de pastura o, digamos, condiciones para que esa vaca pueda... Porque ella primero trata de sobrevivir. O sea, su metabolismo... utiliza en seguir viva, respirar, todas las actividades, digamos, como cualquier ser vivo. Después tiene su hijo, o sea, ella tiene el instinto de producir leche para su ternero. Durante 4, 5, 6 meses ella, digamos, porque el ternero los primeros 30 días es 100% lactante. Después va empezando a consumir pasto, va desarrollando su rumen y vos puedes ir, digamos, compensando eso con algún tipo de comida, ya sea reserva de forraje, otro tipo de que también esos insumos tienen su costo. Tienen su costo. Y después, ella su tercera prioridad recién es entrar en el celo y volver a preñarse. O sea, es un trabajo, digamos, que parece sencillo, que tendría que ser sencillo. O sea, tendríamos que poner en condiciones para que eso sea fácil y sencillo, pero cuesta. Y ahí está, digamos, el cuello de botella para decir, no, o sea, que tenemos que tener 20 millones de cabezas, pero a esas 5 o 6 millones de vacas... Tenemos que subirle eso. Hay mucho por hacer. Sí. ¿Y no hay un respaldo del sector público en ese proceso, vamos a decirle, de acelerar como una política, Carlos? Primero hay que definir esa política, Prince, ¿verdad? Y quién define, ¿verdad? Es el ministerio, es la asociación... está el servicio, digamos, de salud animal y yo creo que pasa más por las capacitaciones. Hay grandes grupos, está el grupo SEA que tiene su congreso anual todos los años, que es, digamos, como que digamos, de los que van marcando a qué tecnología tenemos que apuntar. Están los grupos CREA, de los cuales nosotros participamos, y es lo que estábamos diciendo, que vamos a tener nuestra jornada el 14 de octubre, que digamos más regionales, más de grupo, más de tu lugar, de donde empujás y encarás prácticamente con tus vecinos, ¿verdad? Tu problemática, tu vas. Y después está a nivel, digamos, extensión, a nivel digamos, de difusión de todo eso. Porque la ganadería es sencilla, así como esto hablamos, es así, ¿verdad? Entonces, no hay que complicarse. Entonces, hay que tratar de hacerlo más sencillo, hacer sencilla, digamos, a la vaca. Ella tiene que comer pasto y producir un ternero, ¿verdad? Ahora, el tema es, a veces le tiramos lugares donde no hay pasto y no hay, digamos, condiciones. Y ahí, Carlos, quizás para ir cerrando, no por el tiempo, pero bueno, comprometerte. Estamos acá, pero la diferencia con el norte, digamos, del Chaco. Sí. Ahí, con esto que hablabas, la sequía en estos años, ¿cómo es el tema de la pastura de cultivo ahí? Ahí, digamos, un suelo un poco más, bueno, un clima un poco más seco. Los suelos son son suelos de mucha calidad a nivel, digamos, mineral, a nivel... Pero cuando decís son suelos más secos, eso se resiente sobre todo en el otoño y en el invierno, ¿no? Sí. Y son lugares donde prácticamente, o sea, eso era todo monte, se echa al monte, se implantan pasturas y vos tenés un recurso forrajero que si sabés manejar los ciclos, o sea, si vos tenés de 12 meses, 5 o 6 de buenos pastos y otros 6, 7, digamos, o 3, 4 medianamente buenos y 3, 4 meses duros de sequía, si vos el excedente de esa buena época transformás en rollo, transformás en reserva, vas, digamos, compensando, eso puede tener una producción
realmente estable, sin entrar en lo que le llaman la sobrecarga, o sea, donde entra una, no entra una y media o dos, ¿verdad? Que a veces suele ser el error, digamos, del ganadero, ¿verdad? De querer tener más sin tener digamos, el recurso. Claro, porque la forrajero. sobrecarga mata el suelo, ¿no? Exactamente, pero eso se compensa con manejo, digamos, con racionalizando el pasto, racionalizando las reservas, o sea, hay herramientas como para crecer en escala, pero tenemos que buscar, digamos, herramientas o difundir o capacitarnos como productores en mejorar la eficiencia, o sea, en tener más ternero por la cantidad de vacas que tenemos y buscar la forma de tener más vacas, ya sea en tu mismo establecimiento. Cuando llegas al techo de tratamiento, ver cómo crecer, alquilando, viendo, juntando, y después eso extrapolar, digamos, a tu región, a tu país, o sea, y ese plan es un plan que tenemos que abordar porque como país necesitamos que esa divisa o esa producción de carne mejore, ¿verdad? Ahora estamos viendo que estamos muy cerca de entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos los mercados y no tengamos la carne. Así mismo. Carlos, este evento o este congreso que hablaste del 14 de octubre Sí, es, vamos a en decir, la estancia. Ya. Abierto al público. ¿Dónde la gente puede escribir para tener más información al respecto? Entrar a la página del CREA Paraguay. Ahí, digamos, van a estar los detalles, van a estar las fechas, también en los Instagram o en las redes sociales de CREA Paraguay, CREA Pozo 12. El mío también, que es ingeniero Carlos Cáceres. Ahí, digamos, se va difundiendo eso O sea, pero se habla específicamente de la tangola y sus beneficios. Sí, es eso, el uso del pastoreo racional, y también vamos a hablar sobre identificación y sistematización de datos de animales. Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Carlos Cáceres, gerente general de Ganadera Catupirú, hablándonos sobre tecnología para el desarrollo y monitoreo de pasturas, y también nos acompañó el doctor Diego Hidalgo. Así que muchísimas gracias a ambos. Que tengan un buen lunes. A ustedes. Josema, nos encontramos mañana a las 13. No te pierdas el